Tema que sería la resistencia eléctrica. En el tema anterior vimos lo que era la corriente eléctrica. Hoy vamos a ver lo que es la resistencia eléctrica. Estos dos son temas previos para que en la próxima clase veamos lo que es la ley de Ohm, ¿sí? Pero ahorita, después de que vimos qué era la resistencia eléctrica, hoy vamos a ver qué cosa es la resistencia eléctrica. Ok, bueno, ¿qué cosa es la resistencia eléctrica? Primero lo iré llevando como por analogía, ¿no? Cuando se produce una corriente eléctrica mediante un material, ¿sí? Usualmente usamos alambres, ¿sí? Los cables que vemos a nuestro alrededor son alambres y son de cobre, ¿no? La mayoría. Que utilizamos para conectar la mayoría de nuestros aparatos eléctricos en casa. Bueno, pues por esos alambres pasan portadores de carga. En clases y unidades previas les dije que era un portador de carga. Por lo general los portadores de carga son electrones, ¿no? Porque dentro de la estructura atómica los electrones están en las órbitas de los átomos y son fáciles de transportarse, digamos, ¿sí? Entonces, los electrones o los portadores de carga sufren interacciones con los átomos o moléculas del material. ¿Qué está pasando? En un alambre, por ejemplo, donde va a fluir corriente eléctrica, o sea, electrones van a ir fluyendo por ese material, pues el mismo material está constituido también de átomos, entonces va a ir chocando con los átomos o las moléculas del mismo alambre, digámoslo así. Entonces eso hace que se dificulte su movimiento, ¿sí? Entonces, también ya lo vimos en clases previas que los materiales se clasifican en conductores y no conductores, ¿sí? Y eso es debido a su capacidad de darle a los electrones mayor o menor libertad para poder conducirse en ellos. O sea, digamos que los materiales conductores son los que presentan poca resistencia al flujo de los electrones y los materiales aislantes oponen mucha resistencia, ¿no? A que los electrones vayan por ahí. Por eso los materiales conductores transfieren la carga eléctrica y los materiales aislantes no la transfieren porque se opone su estructura atómica y molecular de los materiales aislantes hacen que los electrones no puedan fluir por ahí, ¿sí? Entonces, mm, a ver, hagamos, pues, no sé, una analogía, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de que la corriente eléctrica fluye, ¿no? En el material. Haciendo una analogía, por ejemplo, con el agua, si yo tuviera un río, ¿no? El, el- y los electrones fuera el agua, ¿sí? O sea, va a fluir el agua, los electrones en el río, ¿no? Pues bueno, si el río no tiene basura, no tiene piedras, no tiene nada, el agua va a fluir fácilmente, ¿no? Pero si el río tiene muchas piedras, basura atorada, ¿sí? El agua le va a costar fluir a través de ese río. Es lo que pasa con la corriente eléctrica de igual manera, o sea, hay materiales que están limpios, digámoslo así, entonces la corriente o los electrones pueden fluir fácilmente. Y hay materiales que debido a su estructura atómica o molecular tiene mucha basura, digámoslo así, entonces los electrones les cuesta trabajo pasar por ahí. Pero también, por ejemplo, si el río, eh, si el río también estuviera muy ancho, por ejemplo, muy ancho, a pesar de la basura que habría o de las piedras, hay mucho lugar por donde fluir. También eso influye en la anchura del río o la profundidad, ¿sí? Si está muy profundo, tiene mucho espacio el agua, a pesar de que haya mucha basura, el agua tiene mucho espacio para poder fluir. Entonces, no solamente es, digámoslo, la basura, que sería la estructura atómica o molecular del material, sino también el tamaño, ¿no? De qué tan ancho está o qué tan profundo está el material. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Eso es lo que haciendo una analogía entre el agua y la corriente eléctrica, ¿no?
Pues bueno, los materiales conductores, que son los que hacen que fluya corriente eléctrica, son aquellos en la que los electrones tienen mayor libertad de moverse. O sea, en los materiales conductores los electrones se mueven con más facilidad. Y a diferencia de los materiales aislantes, en los cuales los electrones, su movimiento está muy restringido, ¿no? O sea, chocan con muchas cosas y no se pueden mover. Entonces los materiales conductores, eh, los electrones fluyen fácilmente, y en los materiales aislantes el movimiento de los electrones es mucho más restringido. Los portadores de carga, que les repito son electrones en la mayoría del tiempo, enfrentan pocos obstáculos para su movimiento en los conductores, porque los conductores están más limpios, mientras que en los aislantes se enfrentan una gran oposición, porque están muy sucios, digámoslo de esa manera. Pues bueno, para llegar a lo que es la resistencia eléctrica, primero les tengo que dar este concepto de qué cosa es resistividad eléctrica. Pues la resistividad eléctrica es la propiedad que tienen los materiales que define qué tanto se opone al flujo de la carga de los electrones, ¿no? Y la resistividad eléctrica la representamos con la letra griega ρ, que es como una P. Pues bueno, entonces, ojo aquí, la resistividad es una propiedad que tiene el material en sí. O sea, aquí adelante les pongo una tabla de la resistividad que tienen los distintos materiales, ¿sí? La plata tiene esta resistividad, el aluminio tiene esta resistividad, el silicón, por ejemplo, el silicón es un aislante, casi no fluye electricidad, tiene esta resistividad, ¿sí? O sea, los materiales tienen una propiedad de resistividad. Entonces, pero eso no es resistencia, ¿eh? Ahorita les voy a mostrar la diferencia entre resistividad y resistencia. La resistividad es la propiedad que tiene el material en sí, ¿no? Y ya está calculado, ¿no? Ya aquí están los cálculos. Les dejo esta tablita por aquí porque a lo mejor les dejo una tarea donde les voy a poner un alambre que sea de plata, o a lo mejor un alambre que es de oro, o un alambre que es de acero, ¿sí? Y van a ocupar la resistividad que tiene ese material, ¿sí? Por eso les dejo esta tablita aquí, para que la consulten. Entonces la resistividad nada más tiene que ver con la propiedad del material, nada más, ¿sí? Y pasando a lo que es la resistencia eléctrica depende de la constitución molecular de cada material. Perdón, la resistividad, lo que les dije ahorita, es la propiedad que tiene el material por su constitución molecular, ¿sí? O sea, por cómo está hecho el material en sí. Sí, eso es la resistividad, es la propiedad porque que tiene cada material, porque cada material está constituido molecularmente de distinta manera, porque los átomos de oro no son los mismos átomos de plata o de acero, ¿sí? Y la resistencia, al contrario que la resistencia es la oposición que presenta un objeto la oposición que presenta un objeto de forma específica al flujo de la carga eléctrica a través de él. Y la resistencia la representamos con la letra R mayúscula, y en el sistema internacional de medida sus unidades de medida son ohms, o sea, esta. Cuando yo les pida calcula la resistencia de este material, al final van a poner ohms. Ajá, pero entonces la resistencia eléctrica, esa es la definición, ¿no? Esa es la definición de resistencia eléctrica, pero para que lo entiendan mejor, a la diferencia entre resistividad, que esto tiene que ver con la estructura atómica de cada material, la resistencia, a diferencia, es que no solamente tiene que ver con la composición molecular o atómica del material, sino con la forma. Por ejemplo,
Nosotros para transmitir la electricidad utilizamos cables, ¿no? Y los cables son alambres de cobre o de aluminio, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia la resistencia con la forma del alambre? Eso es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica tiene que ver con la forma. La resistividad tiene que ver con la estructura atómica del material y la resistencia eléctrica tiene que ver con su forma. Y de acuerdo a la forma que tenga, esto es un alambre, ¿no? De acuerdo a la forma que tiene el conductor, vamos a llegar a lo que es la fórmula de la resistencia. Esta es la fórmula que van a hacer un ejercicio con esta fórmula. Pero ¿cómo es que se llega a esta fórmula? Pues bueno, analicemos, ¿no? Eh, supongamos que este es un cable, ¿no? Un alambre de cobre, digámoslo así. El, el, el cobre va a haber un flujo de portadores de carga. Aquí los portadores de carga pues son positivos, ¿no? Son protones en vez de electrones, pero podrían haber sido electrones, no importa. Pues estas cargas positivas van fluyendo de aquí hacia acá. ¿Cómo fluyen estas cargas de aquí? Bueno, la resistividad es el material en sí, o sea, el cobre, lo café, lo dorado, no sé qué color se vea para ustedes. El cobre va a tener su estructura atómica de alguna manera y entonces estas cargas positivas van a ir chocando, ¿no? Con eso que chocan es la resistividad, mientras que la resistencia va a ser el conjunto total. O sea, aparte de la constitución molecular de la que esté hecho el cobre, aparte tiene que ver con qué tan largo está el cable, el área del cable. Recuerdan que yo les dije hace un momento, por ejemplo, con un río, que va a fluir más agua, o sea, más estas cosas positivas, si el río es muy ancho, ¿sí? Porque va a tener más libertad para poder fluir. Pues bueno, la resistencia es el conjunto de eso, tanto de la estructura molecular del material como la forma que tiene el material. Entonces, para que lleguemos a esta fórmula, primero lo hacemos con un alambre, ¿no? Nos damos cuenta o podemos intuir por lógica que el flujo de la carga, o sea, estas cositas positivas que están aquí, van a fluir mejor, perdón, van a fluir más feo, digámoslo de una manera, en un alambre si es más largo que en uno corto, porque las cargas presentan un mayor número de colisiones contra las moléculas del material. A ver, si este alambre es muy largo, me voy a centrar nada más en esta carga. Si el alambre es muy largo, esta carga al final de cuentas va a chocar muchas veces porque va a tardar en hacer el recorrido. Va a hacer muchos choques, ¿sí? Entonces, entre más largo está el material, más resistencia hay para los electrones. Y si el alambre es muy cortito, esta carga pues va a chocar menos veces, ¿no? A comparación de que si fuera más largo. Por eso decimos que hay más resistividad, hay más colisiones en un alambre largo y hay menos colisiones en un alambre corto. Eso por una parte. Además, también tenemos que tomar en cuenta el área del alambre, o sea, el área transversal, ¿no? ¿Qué tan ancho está el alambre, digámoslo de esa manera? ¿Por qué? Si el área del alambre aumenta, o sea, si el alambre es muy grueso, las cargas tendrán una superficie mayor por la cual podrán desplazarse y la conducción de la corriente eléctrica será más eficiente. A ver, el largo hace que haya más resistencia, pero el ancho hace que haya menos resistencia. ¿Por qué? Como les dije hace un rato en el agua, en un río, eh, pasarán más cantidad de agua en un río ancho y profundo, ¿sí? Entonces, si el área la haces más grande, pues más cargas van a poder pasar en una misma cantidad de tiempo. Entonces, estas son las dos cosas que debemos de considerar para la resistencia: el largo del material y el
y el ancho, pero, o sea, matemáticamente se dice el área transversal de ese material. Eh, ok, entonces, dados estos dos puntos, podemos concluir que la resistencia de un alambre aumenta con la longitud. Si es muy largo, la resistencia aumenta, pero también sabemos que disminuye al aumentar el área transversal, ¿sí? Por lo tanto, la resistencia de un alambre es directamente proporcional al largo del alambre e inversamente proporcional al área transversal, ¿sí? Esto es, la resistencia es igual al, al largo del material. Déjenme lo hago más grande esto. Entonces se llega a esta fórmula. La resistencia es directamente proporcional al largo e inversamente proporcional al área. Y también es proporcional a la resistividad. Recuerden que esto es ρ. Entonces la resistencia es igual a yo les dije, la resistencia ya es el conjunto total, tanto de la resistividad como de la forma del material. Entonces la resistencia es igual a la resistividad de cada material. Recuerden que esto depende esa P-ρ depende de que si es plata, cobre, oro. Si yo les digo que es un alambre de cobre, pues van a utilizar esta. Si yo les digo que el alambre es de aluminio, pues utilizan esta ρ, esta resistividad, ¿no? Esa es la ρ. Multiplicado por el largo del alambre que yo les dé, dividido entre el área. El área es la superficie transversal del alambre, ¿no? Y la resistencia, su unidad de medida son los ohms. Al final van a poner resistencia es igual a 3.5 ohms, por ejemplo, ¿no? Esta unidad de medida es del Sistema Internacional de Medida. Pues bueno, ya vimos un caso para la corriente. Ahora vamos a pasar a un caso práctico, pero para la resistencia, el caso práctico 2. Me dice el problema. Se cuenta con un alambre de cobre, o sea, ya aquí yo lo dibujé para ya no estarlo dibujando ahorita. Esto es un alambre, pero es de cobre, que tiene 4 milímetros de diámetro. 4 milímetros de diámetro, o sea, el, porque los alambres, si ustedes los ven de frente, pues parecen hilos, ¿no? Los alambres. Pero si ustedes lo ven de frente, realmente es un circulito, ¿no? Entonces el diámetro de ese círculo tiene 4 milímetros de diámetro. El espesor, digamos, de ese alambre tiene 4 milímetros de diámetro. Pero hay alambres más delgaditos, hay más gruesos, etcétera, ¿no? Este tiene 4 milímetros de ancho, digámoslo así. Y lo quiero analizar a 1 metro de largo, ¿sí? Si yo tengo un alambre de cobre de 1 metro de largo y de 4 milímetros de ancho, me piden que calcule la resistencia de este alambre, ¿no? Entonces, pues para contestar eso me voy a mi fórmula, donde yo sé que la resistencia es igual al ρ, que este ρ va a ser de cobre, que ya lo tengo en la tablita de ahí arriba. Luego a la longitud, o sea al largo, que ya lo tengo en metros, no hay problema. Y al área, a esta área. Pero el área no la tengo su diámetro, yo quiero el área. Pero como es un círculo, entonces primero voy a calcular el área de ese circulito. El área de un círculo, ¿cuál es el área de un círculo? Es pi o pi por el radio elevado al cuadrado. Esa es la fórmula del área. Entonces,
En este caso sería pi que multiplica a el radio. ¿Cuál es el radio de este círculo? Si su diámetro es 4 milímetros, ¿cuál es el radio? Pues sería, el radio es la mitad, 2, pues lo voy a poner entre paréntesis, 2 milímetros elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué es igual? Tomo mi calculadora y multiplico pi, que es un número que lo tienen en su calculadora. Por aquí está en amarillo, entonces pongo shift pi y lo multiplico por 2 que está elevado al cuadrado. Y me da 4pi, pero pues eso es 12.566 milímetros cuadrados, ¿no? Porque los milímetros los tengo que elevar al cuadrado. O mejor aún, ¿qué pasa? Que aquí me está arrojando un resultado en milímetros y acá voy a tener metros. Entonces mejor lo calculo esto ya como metro, ¿no? En vez de 2 milímetros. ¿Cuánto es 2 milímetros en metro? En vez de poner, bueno, a ver, lo voy a copiar y lo voy a poner acá. En vez de poner 2 milímetros en metros sería 0.002 metros, ¿sí? No, 0.02, así, metros. Entonces multiplico pi por 0.02 y eso me da no, miento, estoy cometiendo otro error. Lo que pasa, perdón, discúlpenme, lo que pasa que aquí sí está en milímetros cuadrados. Entonces sí, sí es necesario perdón, discúlpenme, estaba cometiendo este error, que aquí sí lo calculen con milímetros. Entonces, lo que ya les había dado hace un momento, multiplican pi, lo multiplican por 2 elevado al cuadrado y da 12.566. 12.566 y los milímetros están elevados al cuadrado, milímetros cuadrados. Y esa es el área de este alambre, ¿no? Y pues ya tengo todo, tengo el ρ, tengo la longitud y tengo el área. Por lo tanto, ya nada más sustituyo valores. Y entonces sustituyo valores, ¿no? Como estoy hablando de un alambre de cobre, y ocupo ρ, pues me fijo cuánto vale ρ en un alambre de cobre. Es esta cantidad. Y lo sustituyo aquí. ¿Qué hice? Lo sustituyo ahí, ¿no? Pero ¿qué unidades de medida tiene eso? Tiene estas unidades de medida. Ya nada más ustedes ponen esas unidades de medida para cada material, ¿no? Luego multiplicado por la longitud. La longitud es de 1 metro. Entonces aquí pongo 1 metro y el área sería esta de acá. El área la acabo de calcular. Y como se darán cuenta, por ejemplo, yo les dije que el resultado de la resistencia queda en ohms. Y sí, ¿por qué? Porque vean, milímetros cuadrados están acá abajo
y acá milímetros cuadrados están arriba, se van a eliminar. Y aquí metro está arriba y aquí metros está abajo, se van a eliminar. Y el resultado nada más va a quedar en ohms. Entonces, nada más hacen esta multiplicación. 1 por 68, 1.68 por 10 a la menos 2 multiplicado por 1 y ese resultado lo dividen entre 12.566. Entonces, tomo mi calculadora y pongo 1.68 exponente a la menos 2, lo multiplico por 1 y lo divido entre 12.566 y me da un resultado de 1.337 ohms. Y ese es el resultado. Me están preguntando cuál es la resistencia que presenta este alambre específicamente, pues presenta una resistencia de 1.33 ohms. Eso es todo. Realicen la tarea de la actividad.